¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este video. En esta ocasión hablaremos acerca del COVID-19 y el acceso a la vacuna. Y esto, un problema de salud pública. Somos estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca y estamos cursando el octavo ciclo. Muy bien, como una breve introducción, hablaremos acerca de la pandemia a la cual atravesamos miles y millones de personas en todo el mundo. Esto lo relacionaremos con la bioética. Existe una discusión sobre las vacunas y la bioética. Esto involucra consideraciones sobre la salud pública, la autonomía individual y el bien común. La mayoría de los expertos en bioética y en medicina respalda la vacunación como una medida ética para prevenir enfermedades y proteger a la sociedad, la toma de decisiones de cada persona. Pero existe una contraparte, las personas que no quieren vacunarse, en su mayoría por desconocimiento. Nosotros como personal de salud debemos respetar esa decisión. Es la pregunta que nos hacemos siempre y es aquí donde vamos a resolver esas dudas. Si bien sabemos que la pandemia acabó con muchas vidas, acabó con muchos negocios. Esta pandemia del COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 tuvo un impacto extraordinario a nivel mundial desde su aparición a finales del 2019. Millones de vidas afectadas, se propagó rápidamente, desafiando el sistema de salud, economías y formas de vida. Estas cifras alarmantes subrayan la magnitud de la crisis sanitaria que vivimos, destacando la importancia de medidas como la vacunación, el distanciamiento social y otras estrategias. A nivel local, a nivel personal como ecuatoriano, nuestro sistema de salud se vio colapsado debido a que no contábamos con vacunación y contábamos con un gran desconocimiento, no solo aquí, sino a nivel mundial. Existían vacunas en otros países y muchas personas privilegiadas tuvieron acceso, pero no todo el mundo, no todo el Ecuador, no toda clase social. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, el 21 de enero del 2021, se empleó la vacunación global, enfocándose en las zonas más vulnerables y en personas que conforman estos grupos. Tuvimos propuestas políticas sobre la vacunación, de alguna manera se lograron cumplir los objetivos propuestos. Ahora, la importancia de este tema radica en que a pesar de tener vacunas, existen varias poblaciones que por varios motivos han decidido no vacunarse. Por ello, a continuación, tenemos una gran información que nos brinda el INEC. En el mes de septiembre del 2021, incorporó una encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo en un banco de preguntas que nos permitía dimensionar la población contagiada por COVID-19, caracterizar las condiciones sociodemográficas de la población vacunada y la no vacunada, e identificar las brechas de acceso a la vacuna y entender las razones por las cuales la población no se vacuna. Esto proviene de una encuesta probabilística y se basa en la declaración de los informantes. Y tenemos como principales resultados la población total. Tenemos un gran porcentaje de población no contagiada según esta encuesta, del 79.3%, y por el contrario de población contagiada, un 19.4%. Esto como primer punto. Ahora, lo que nos interesa en este tema es la vacunación. Si bien es cierto, hablamos de la población de 5 años y más, hablando del 100%, esta cantidad de personas, tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas, el 79%. Población no vacunada, el 20.9%. ¿Por qué es importante? Porque científicamente se ha evidenciado que las personas no vacunadas tienden a empeorar el cuadro de COVID-19. Dentro de esta población vacunada, que más adelante detallaremos en específico de qué personas se trata,
tenemos que existen personas en vacunarse un 13,1%, que es bueno, pero de alguna manera están indecisas. Esto ya sea por desinformación o porque simplemente no desean. Y no interesadas en vacunarse un 7,8%, que hablando en medicina es un número altísimo. Bien, para continuar con el tema de COVID-19 y un problema de salud pública, el tema que vamos a abordar es la problemática de administración de vacunas a nivel nacional. Nuestra fuente en este caso, donde sacamos la información, es el INEC, donde nos dice que la población que no han sido vacunada hasta diciembre del 2021 fueron 3,5 millones de personas. En este se divide en dos: quienes tienen interés en vacunarse y quienes no tienen interés en vacunarse. Entonces vamos a desglosar las razones por las que no están interesados en vacunarse. Como podemos observar en la tabla, hay pacientes que piensan que pueden producir un efecto secundario por la administración de la vacuna. 734.391 pacientes tienen ese pensamiento. Pacientes que no están a favor de las vacunas, 188.049 pacientes comparten ese pensamiento. Pacientes que las vacunas no son efectivas, 138.104. Pacientes que dicen que el COVID no es contagioso, 67.254 no lo han hecho por dicha razón. Pacientes que dicen que superaron el COVID y ya no es necesario administrarse la vacuna, 7.922. Mientras que las razones por las que los otros que sí tienen interés son las siguientes: 1.184.585 aún no tienen el turno. 241.748 la indicación médica ha hecho que no se vacunen. 178.187 desconocen el punto de vacunación. 76.032 personas no disponen de movilización. 37.297 no tienen horarios convenientes para administrarse o chocan con sus horarios. 36.097 personas no se han vacunado, ya que la vacuna que ellos desean aún no está disponible. Como podemos ver en las estadísticas, es un número muy alto. Es por esto que se considera de suma importancia la vacuna para el COVID-19, ya que la vacuna nos ayuda con diversos beneficios. Por otro lado, esta es una enfermedad, COVID-19, que a pesar de que estamos vacunados, no va a desaparecer, lo que sí va a producir una disminución de síntomas y va a atenuar los efectos que haga el virus en el organismo. Lo que las personas que no han sido vacunados van a poseer o van a tener un riesgo muy alto de adquirir esta enfermedad. La problemática actualmente que el Ecuador vive o se enfrenta es a personas que no se han administrado la vacuna. Por lo tanto,
Una de las soluciones es hacer campañas en escuelas, colegios, universidades y regiones donde el índice de que no han sido vacunados sea elevado, para así dar información de cómo actúa el COVID-19 en el cuerpo y a su vez concientizar, además informar sobre la vacuna que actualmente se les puede administrar, cuáles son los beneficios y cómo actúa la vacuna en el ser humano. Ya que como observamos en estadísticas, hay personas que no se han vacunado por desinformación o pacientes que piensan que la vacuna les puede traer otra enfermedad, hasta inclusive la muerte. Por lo mejor que nosotros debemos hacer es informar, educar, concientizar y ayudar. Bien, ahora continuaremos hablando acerca de la problemática internacional, donde se abarcarán dos principios fundamentales, el respeto de la autonomía y la justicia. Bien, para comenzar hablando acerca de esta problemática, se debe entender que no solo intervinieron las autoridades sanitarias, sino también las hicieron las decisiones políticas, ya que tuvieron un gran impacto con lo que respecta a sus países. Esto basado en las propuestas que tuvieron para mejorar la situación y alcanzar un objetivo común, que era el atacar este virus que estaba acabando con millones y millones de vidas. Entonces, en este caso de aquí, abarcaremos las dos. Bien, entonces aquí la cuestión era, o más bien dicho, la pregunta era, ¿a quiénes se les debe vacunar primero? Hubo un conflicto entre los países debido a que las personas realizaban protestas, hubo muchos problemas, entonces se decidió, o más bien dicho, se tomó la decisión de que los médicos que estaban en primera línea, aquellos que estaban luchando contra este virus, aquellos que estaban sufriendo las consecuencias, ya que muchos de ellos se habían contagiado y habían muerto, entonces ellos debían ser las personas primordiales a ser vacunadas. En este caso se tomó el principio de la justicia. ¿Por qué digo el principio de la justicia? Porque no tomaba en cuestión el reparto igualitario, sino más bien lo tomaba desde el punto de vista, desde las necesidades que tenía el médico. Entonces, como dije, ellos fueron prioridad al combatir este tipo de virus. Entonces, luego de acabar con la vacunación de las personas, o más bien dicho, los médicos que estaban en primera línea, se decidió por optar a vacunar a los ciudadanos de los países. Muchos países en vías de desarrollo no tenían las mismas oportunidades, o más bien dicho, tenían el mismo sistema económico que otros, por lo que no llegaban las vacunas a sus regiones. Entonces era muy complicado para este tipo de países que las personas se logren vacunar. En cambio, en otros países la vacunación era masiva. Había incluso ciudadanos que no se querían vacunar y era algo controvertido, ya puesto que aquí estamos yendo en contra de lo que es el respeto a la autonomía. Para explicarlo de una forma más clara, pondré un ejemplo. Perdón. El ejemplo es en este caso que una persona perteneciente al área de la salud no quiera vacunarse y el gobierno haga campañas masivas para que esta comunidad de profesionales se vacune. Entonces, como le digo, va en contra del respeto de la autonomía, ya que también aparte de esto es un dilema muy problemático, ya que aborda dos modelos. El primer modelo, que es de la tercera persona que se defiende que se define la obligación de la vacunación. Bien, como decía, el segundo modelo es de la primera persona que defiende las acciones que toma una persona. En este caso, sus valores, sus convicciones, a eso me refiero. Pero aquí va una cuestión muy clara y más que todo también va en contra de uno, va a favor de un principio, que en este caso sería el principio de maleficencia, porque una persona que no se vacuna tiene más riesgo a sufrir una infección por este virus, entonces puede llegar a contagiar a más personas. Puede que no sea consciente, o es más bien dicho consciente, de que puede llegar a infectar a otras personas y está haciendo un mal. Entonces, por esa parte estaría mal. Pero aquí también va otra cuestión, que es lo que nosotros siempre tenemos en esta vida, que es lo que se conoce como el libre albedrío, que eso sea nuestro accionar a libertad. Entonces,
Esto de aquí es el motor clave para que una persona funcione. Entonces, si es que es la decisión que él o ella desean tomar, pues es decisión de ellos. Entonces es un dejando de lado lo que es el dilema ético y moral, para poner una pausa a esto, eh, lo que hay que tener en cuenta aquí es el accionar político, como lo dije en un inicio, no solo las autoridades sanitarias, sino el movimiento político tuvo mucho que ver, ya que hacen campañas, intentan informar a la población cuáles son los efectos y las contra, y más bien dicho, el mal que pueden llegar a hacer a una persona. Entonces, el gobierno es el llamado para que pueda concientizar a las personas a que tomen una mejor decisión y que de esta manera cada individuo pueda basarse, pueda sus pensamientos basarse de acuerdo a sus valores y a lo que ellos crean, está bien, pero como lo vuelvo a decir, el gobierno, o más bien dicho, la política tuvo mucho que ver en esto. Bueno, para continuar hablando acerca un poco más del tema de lo que es la problemática internacional, hay que hablar acerca de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, que en el año 2022 14 países no se habían vacunado, no, perdón, no habían vacunado a más del 40% de sus poblaciones. Entonces es un problema severo, puesto que muchos de estos países estaban incluidos países de las Américas, en nuestro caso países de Latinoamérica. Entonces fue un golpe duro, fue un golpe duro para varios países, en especial, como lo vuelvo a decir, países de Latinoamérica que no eran como tal desarrollados. Y como puse el ejemplo anterior, habían países que se peleaban para que sus poblaciones puedan ser vacunadas. Y aquí, en cambio, no tenían las oportunidades de que sus poblaciones sean vacunadas. Entonces, son ejemplos claros y concisos de cómo a veces la sociedad ha funcionado, los sistemas políticos, todo. Es un cambio enorme lo que ha pasado, obviamente lo que ha transcurrido durante los años. Pero aquí tenemos tablas estadísticas que nos muestran que desde el año 2022 los países con mejores planes de vacunación son los países europeos. Lo que, vuelvo a recalcar, me confirma una vez más lo que yo había dicho, mi argumento acerca de los países de Latinoamérica o los países de las Américas. El accionar o las decisiones políticas afecta mucho en cómo las, los medios sanitarios, el sistema de salud va a funcionar. Entonces debemos tener muy en cuenta eso. No podemos dejar que simplemente eso nos domine, sino accionar un poco más allá de eso, tener un poco más de un pensamiento claro y conciso y una argumentación más válida.